Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy, como todos los jueves, tenemos temas que hacen a nuestra vida, a nuestro ser, y que trato con la invitación de colegas que realmente también ayudan a pensar, a que la audiencia pueda seguir pensando y que les pueda servir para poder sentirse mejor. Antes de presentar al invitado de hoy, el doctor Ricardo Juan Rey, voy a agradecer a nuestro auspiciante Ricardo Vergara. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Bueno, bienvenido Ricardo. Bueno, compañero, colega y un estudioso, y además tiene muchísimos años de experiencia con patologías muy graves. Ricardo es médico clínico, psiquiatra, psicoanalista, especialista en psicoanálisis de adultos y especialista en psicoanálisis de familia y de pareja. Miembro adherente de nuestra Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor titular de psicofarmacología en la carrera de psicología de la Fundación Barceló, docente de la Cátedra de Psiquiatría de la UBA, sede Ramos Mejía de Buenos Aires, doctor en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. La formación de él principalmente, lo pone así, es en la escuela inglesa, sobre todo Fairbairn, Bion y post-bionianos, como Bronstein, Eigen, Lutemberg, formación en escuela francesa no lacaniana, Racanier y Green, y temas de mayor interés de psicoanálisis, de psicosis, pacientes graves y enfermedades bipolares. Intensa formación en psicoanálisis de familia con Isidoro Berenstein, Roberto Loso, que es colega también nuestro de la institución, lecturas de Feinberg, Eiger, Caes y otros autores. Bueno, además ha escrito muchas cosas, él es muy humilde, porque siempre les digo que me manden un breve currículum y que la gente te conozca, Ricardo. Bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, un honor para mí estar con ustedes, un honor responder a tu invitación, muy, muy contento de compartir este espacio con ustedes. Mira, a mí siempre me interesó difundir el psicoanálisis, pero que se escuchen todas las voces. Esto, como decían varios autores, y que justamente, como decía Firenze, no basta con la formación teórica, sino que tiene que ver con el deseo nuestro de analistas. Y hoy vamos a tocar un tema que es fundamental para la estructuración de nuestro funcionamiento psíquico. Cuando estaba pensando en el programa de hoy, me acordé de una cita de Pontalís, cuando él habla, cuando un niño queda a expensas de la omnipotencia de la madre, de la soberbia de la madre, y cómo de alguna manera su funcionamiento se hace en función del otro. Y entonces hoy con Ricardo vamos a tratar de explicar ¿cómo es esto en función del otro? ¿Cómo es nuestro funcionamiento psíquico? ¿De dónde parte? ¿Y qué pasa
cuando esa mamá no fue un sostén adecuado, no pudo descifrar lo que le pasaba al otro y por qué es tan importante nuestra función y no caer en lo mismo que pasó con los padres, ¿no? Hace un ratito en un grupo de estudios estábamos hablando de un niño de 12 años que llega a la consulta porque no quiere ir a la escuela, pero venía de los 3 años con síntomas, con miedos, con asma, con distintos síntomas, pero que los padres no podían ver, ¿no? Entonces, cuando ya no quiere ir a la escuela a los 12 años, entonces ahí sí piden la consulta, ¿no? Es decir, en todo momento lo que a la madre le preocupaba era que no fuera a la escuela, no qué sentía y qué pasaba. Y entonces te doy la bienvenida y comenzamos un poco a hablar cómo es esto del funcionamiento para que vos puedas desarrollar luego qué es la función de Reverie y demás. Bueno, es interesante la introducción que vos hiciste porque permite ya de entrada dividir los vínculos infantiles en aquellos niños que han tenido la suerte de contar con progenitores con Reverie adecuada, de aquellos niños que han tenido una Reverie patológica o una Reverie hostil. La palabra Reverie la utilizó Villon. Reverie en francés quiere decir ensoñación. Él se refiere a que la madre necesita ensoñar a su bebé. Al ensoñar a su bebé, la madre intuitivamente va descubriendo cuáles son las necesidades que tiene ese bebé y brinda respuestas adecuadas. Esas respuestas adecuadas son atenuadoras de catástrofes que el bebé siente cuando se siente incomprendido. O sea, por ejemplo, el bebé tiene frío, él no sabe lo que es el frío, pero si la mamá tiene una Reverie adecuada y decodifica y dice, tenés frío, te voy a poner una mantita, el bebé es rescatado de esa catástrofe. Y en la medida en que la madre cumple esa función adecuadamente y lo rescata una vez y otra vez y otra vez y otra vez, Bion dice que aparece el concepto de fe. O sea, el bebé adquiere fe en que el mundo le va a responder positivamente y lo va a ayudar y lo va a calmar y lo va a proteger. Esto es muy interesante. Una experiencia afectiva, placentera y buena. Vamos a ver qué pasa cuando aparece el terror sin nombre de Bion, ¿no? Que vemos cuando uno se acerca a un chico y el chico se queda espantado y no es por nosotros, ¿no? El temor a que vuelva a aparecer esa mamá que no lo pudo decodificar, que no lo pudo sustentar. Exactamente. El otro ejemplo que tendríamos sería una madre que por sus características patológicas tergiversa las respuestas, tergiversa la lectura de lo que el chico le está proyectando y la respuesta que brinda es totalmente inadecuada. Puede ser una respuesta indiferente, puede ser una respuesta donde ella le proyecta al hijo sus problemáticas y sus angustias y sus problemas, y entonces va a generar una Reverie patológica. Esta Reverie patológica va a generar que el objeto sustentador del psiquismo que va a tener este chico va a ser un objeto sustentador hostil. Y ese objeto sustentador hostil es el que le va a traer después graves problemas a lo largo de la vida, porque va a leer la realidad desde ese objeto sustentador hostil. Sí, vos me haces pensar que vemos muchas veces en la clínica esas mamás que desean muy bien al hijo que va a venir, pero que en el momento de nacer hace una identificación con su propia madre que no estuvo, ¿no? Lo que Green habla de madre muerta,
y no se pueden conectar con ese bebé que querían, ¿no? Y que Ese se transforman en lo que vos... ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, que homologa al hijo algún personaje de su historia que fue hostil, por ejemplo, un padre abandónico o un padre hostil, y entonces interpreta que cuando el hijo empieza a caminar o el hijo empieza a tener cierta autonomía, que la va a abandonar como la abandonó ese padre hostil. Entonces yo la llamo a esas madres, la llamo objeto tergiversador serial, porque tergiversa el vínculo, en vez de estar conectada con el chico, con ese hijo, lo tergiversa, transformándolo en otro personaje que fue para ella un personaje dañino o un personaje del cual ella prefiere alejarse en vez de acercarse. Y que además la persona no lo hace consciente. Tenemos audiencia que no son colegas, que es muy importante, ¿no? Lo que vos estás diciendo, que es poder observar, poder ver, pero a veces cuando la persona es muy doloroso lo que ve, no lo ve, lo tergiversa, lo desmiente. Y además, cuando el chico ha tenido una relación con ese objeto, lo que yo llamo objeto sustentador hostil o objeto sustentador maligno, tiende luego en sus vínculos a repetir, a tener una compulsión a la repetición de ese vínculo maligno, ya sea siendo él el decepcionante o siendo él el decepcionador. Esto lo explicó Ana Freud. Ana Freud hablaba de la identificación con el agresor. Entonces, el chico puede en sus vínculos adultos siempre ocupar el lugar de yo decepciono o el lugar de yo soy el otro siempre me va a decepcionar a mí. Es como se vuelve a repetir esa decepción originaria o se vuelve a repetir ese trauma originario. Yo he trabajado ese tema con el título de escena ancestral traumática. O sea, hay una escena ancestral que puede ser el niño con la madre cuando era pequeño, puede ser una escena ancestral en la que participan los abuelos, pero hay una tendencia a repetir esa escena ancestral donde él se coloca en los dos personajes infantiles, los dos personajes, tanto el de la madre y el de él, con las características que tuvo su sufrimiento infantil, y entonces puede ocupar el lugar del decepcionado o el lugar del decepcionador. Y esto todo es inconsciente, pero tergiversa profundamente los vínculos con las personas en la adultez. Profundamente. Tergiversa los vínculos con las personas en la adultez. Sí, muchas veces cuando llegan a la consulta te dicen, siempre me tocan a mí, todos me joroban a mí, ¿qué pasa, no? Claro, Soy bueno. yo que dijo mal, y entonces de repente cumplen a veces los mandatos, si la madre habló muy mal del marido o del hombre, ¿no? O al revés, ¿no? La descalificación en búsqueda inconsciente de ese afecto, que por supuesto no lo va a lograr de esa manera, porque pasa lo que vos acabas de decir, ¿no? O sea, para poder protegerse y defenderse, busca un camino que después es más complejo, ¿no? Sí, y nosotros podemos pensar cuál es la eficacia del análisis frente a estos desafíos. Y la eficacia del análisis para mí tiene varios puntos. El primer punto es la posibilidad, a través de las interpretaciones y a través del vínculo con el analista, de disminuir la hostilidad de esos objetos sustentadores malignos, ofreciéndose el analista como una especie de sustentador mental transitorio
más benigno, porque nadie puede prescindir de tener un sustentador mental, porque el sustentador mental, si lo perdemos, nos genera un terror imposible de soportar. Pero el problema es que muchas personas tienen sustentadores mentales muy malignos que condicionan amplias áreas de inexistencia en lo laboral, en lo económico, en lo sexual, en la pareja, en la familia, en la maternidad. Y el analista, al ofrecerse como un sustentador alternativo más benigno, permite que se liberen esos vínculos tan férreos con ese sustentador infantil y se pase a tener un vínculo con el analista como un sustentador atenuado. También permite que se edite en el análisis determinadas partes del inconsciente del paciente del cual él jamás tuvo noticia y jamás se permitió inscribir. Esto es lo que se llama edición en la transferencia. Es un concepto de Lutemberg, psicoanalista argentino, fue mi analista, y que es muy, muy importante porque en esa edición se permite que el paciente se conecte con una verdad esencial que tiene que ver con lo que él es más íntimamente, pero con lo cual nunca se pudo conectar por la interferencia de esos sustentadores hostiles, ¿no? Sí, vos sabés que... Sí. Yo no decir. No, me hiciste acordar que en el primer libro de la serie que participé con Hilda Katz, nuestra compañera, hubo un caso de la plataforma de APA, cuando comenzó la pandemia, de un nene, llamó el padre, nunca fue paciente, digo lo que pasó, que yo lo escribí en el libro, que llamó porque no comía, hacía varios días que no comía. Entonces el doctor le dijo que no era nada orgánico, que era emocional. Bueno, cuando llama, hablo con el papá, porque fue el papá el que me llamó, y entonces le digo a ver si él no le podía dar, si había pasado algo, ¿no? Me dice, sí, hace un mes que nos separamos con la mamá, pero no come, y bueno, entonces le digo, ¿por qué no intenta él darle de comer? Y entonces me dice, bueno, voy a ver, bueno, explico todo lo que pasa, pero lo interesante que tiene que ver con lo que vos decís, que sin ser paciente, la mamá no quería consultar, ella había consultado por su lado. Cuando vieron que seguían los días, 4 o 5 días hasta llegar a 8 días, me volvió a llamar el papá a ver qué podía hacer yo. Entonces lo vi al nene y estaba toda la familia, hice lo que pude en ese momento, pero bueno, ¿qué pasó? Que el nene me muestra que había tomado la sopa, el líquido, porque el médico le había dicho que tomara líquido para no deshidratarse, pero no los fideos. Empezó a dibujar, empezamos a tener una relación, él se sintió muy sostenido por mí, a pesar de que era virtual y no era un paciente. Entonces yo le dije que bueno, habían discutido los padres, pero que si él lo comía para que lo viera, para que no siguieran discutiendo, entonces el nene me dice, cuando mi mamá le pida disculpas a mi papá por lo que le dijo, yo voy a comer. Entonces le digo, bueno, yo te digo que voy a tratar de que ellos no discutan delante tuyo. Todo esto estaban los padres, ¿no? Los tíos, con esas cosas que nos aparecieron en la pandemia. Pero lo interesante que viene un poco a lo que vos decís, ¿cuál fue la función en ese momento mía, ¿no? De ser un poco reverí que no tuvo, por supuesto, con esa mamá y que por lo menos, bueno, no sé qué habrá pasado después, pero por lo menos el papá me llamó después, me dijo que había empezado a comer, a defecar, porque no había podido. Bueno, por lo menos en ese momento sirvió, ¿no? Sí, me hace pensar en eso de
puedo tomar el líquido, pero no puedo tomar los fideos, como que él se tenía que colocar frente a la pelea de los padres solamente de un lado y que no podía incorporar el otro lado, ¿no? Como que cuando él dice, estoy muy enojado con mi mamá, que mi mamá le pida perdón a mi papá, parece como que va en ese sentido, ¿no? Sí, Pero bueno, yo lo describo un poco más, ¿no? Detallo lo que fue tal cual, ¿no? Pero que fue una experiencia de plataforma, de una ayuda que dimos a mucha gente y que fue la escucha nuestra distinta, ¿no? Bueno, Ferber habla de que vivimos en el contacto que tenemos nosotros con el mundo y con las personas que nos rodean, construimos nuestra realidad, pero nuestra realidad no es lo real, es una construcción. Nuestra realidad es una construcción que está ligada a nuestros objetos originarios y en función de esos objetos originarios decodificamos cómo nos vamos a relacionar con la realidad y de hecho siempre nuestra relación con la realidad tiene una cosa transferencial. Y una de las funciones del analista, de las cuales habla Ferber, es hacer como brechas en esa realidad para permitir de nuevo el contacto con lo real, que es un poco lo que vos hiciste con este nene, porque este nene te estaba diciendo, para mí la sopa no es la sopa es el líquido que es mi mamá, el líquido que es mi papá que lo puedo tomar y los fideitos que es mi mamá que no los puedo tomar, no los puedo incorporar. Y vos de alguna manera le dijiste, mira, yo me doy cuenta que la sopa no es eso. Ese es el problema que vos tenés con tu mamá y tu papá. Bueno, vamos a hablar con tu mamá y tu papá para que no se peleen, pero la sopa es otra cosa. O sea, vos le separaste lo que él transferencialmente ponía en la sopa de lo que la sopa es de verdad. Así es. ¿No? Eso se ve mucho también en los pacientes con anorexia. Los pacientes con anorexia, yo creo que lo que hacen es, pasan a lo corporal una necesidad mental de tener que, de que solamente pueden vivir con un alto porcentaje de inexistencia. Entonces, tienen que vivir mentalmente con un alto porcentaje de inexistencia. Entonces, la única forma es pasar esa inexistencia a lo corporal. Al pasar la inexistencia a lo corporal, bueno, puedo salir, tener un novio, puedo hacer cosas en el mundo, estudiar, porque mi inexistencia está puesto en lo corporal. Yo tenía anoréxicas que, por ejemplo, me decían, tengo que pesar 38 kilos. Y yo decía, ¿por qué 38? ¿Por qué no 42? No, 38. Pero ¿y por qué no 39? No, 38. Entonces, hay una necesidad de poner una inexistencia en lo corporal muy importante y solamente usando el cuerpo como receptáculo de esa inexistencia, esa chica podía ir al colegio, salir, tener un novio, tener amigos. Si la inexistencia la hubiera mantenido en el campo de lo mental, no podía hacer nada, estaba encerrada en la casa y no hacía nada. Esto es muy interesante porque implica que el fenómeno anoréxico, por lo menos desde mi concepción, no tiene que ver tanto con la comida, tiene que ver más con la inexistencia. Por supuesto. Por eso justamente cuando más los padres le exigen que coma, ¿no? Yo tengo un adolescente que separa la comida. Bueno, obviamente había toda una fusión con la mamá, en fin, diferentes situaciones que la mamá, por su historia que había sido adoptada, lo volcaba en esta nena y entonces el otro día me dice, pero me tienen podrido ya con la comida, con esto, con lo otro. Yo antes comía, bueno, ahora no como verduras, pero lógicamente que es como poner todo, porque claro, se angustian porque está delgada, por esto. Claro. No, si lógico. no se entiende por qué se descarga en el cuerpo, ¿no? Cuando no lo podemos poner en la representación, en la simbolización. Y ahí yo creo que... En general tienen vínculos con objetos sustentadores infantiles muy hostiles
que entonces yo siempre digo que esos objetos sustentadores hostiles cobran un peaje, y el peaje son áreas de inexistencia. Esas áreas de inexistencia pueden estar en la pareja, en la sexualidad, en el trabajo, en el estudio, en el vínculo con otras personas. Pero cuando uno recibe un paciente, uno puede buscar qué áreas de inexistencia tiene y en función de eso saber la magnitud del objeto sustentador hostil que tiene. Cuanto mayor número de áreas de inexistencia tiene el paciente, más hostil es el objeto sustentador infantil que él tiene, porque le impide prácticamente existir o vivir. Más necesidad del paciente. Claro, tiene una existencia muy limitada. Y muy interesantemente, el que se da cuenta de esto, creo yo por primera vez, fue Shakespeare. Shakespeare en Hamlet. Cuando Shakespeare dice to be or not to be, that is the question. Ser o no ser, esa es la cuestión. Puedo ser cuando tengo un objeto sustentador infantil que me permite ser. Si no, estoy condenado a no ser. Y estar condenado a no ser es tener áreas de inexistencia, áreas donde hay un cierto vacío de representación, un cierto vacío mental, donde no se puede inscribir nada adecuadamente. Entonces es muy interesante esto. Sí, porque además cuanto más hostil ha sido el objeto sustentador, más necesidad de desmentir y decisión tiene la persona para poder sobrevivir. Y si el terapeuta no ve eso, no tolera, no ve lo escindido, no hay posibilidades de curación, ¿no? Claro, claro. Sí, tiene que poder develar todos esos aspectos que están escindidos y que están atrofiados de alguna manera, que nunca se pudieron desarrollar. ¿Qué ocurre, digamos, cuando hay una ruptura brusca del objeto sustentador? Bueno, ahí nosotros, en general, la pérdida del objeto sustentador, lo que yo llamo objeto sustentador mental, nunca es bien tolerada. Siempre la pérdida del objeto sustentador implica una sensación de desamparo, una sensación de abandono, una sensación de orfandad y una sensación de terror. En los pacientes que tienen objetos sustentadores malignos y complicados, infantiles, esos sustentadores se mantienen con vínculos muy simbióticos, donde el sustentador nunca ha tolerado que ocurra la más mínima modificación, siempre se mantiene con las mismas características. En cambio, los sustentadores benignos son sustentadores que permiten con más facilidad ser modificados con el correr del tiempo, con el correr de las nuevas experiencias. Yo creo que esa posibilidad de ser modificado ocurre a través de un espacio mental que yo llamo el espacio enigmático. O sea, uno puede, cuando un chico tiene colocado en su interior un sustentador benigno, cuando sufre alguna modificación que pone un poquito en tela de juicio ese sustentador, el chico puede plantearse el objeto como un enigma. Y al plantearse el objeto como un enigma, puede encontrar respuestas como para incluir dentro de su concepto de sustentador a esas nuevas características que han aparecido. Por ejemplo, un chico tiene una mamá con una determinada característica. La mamá se deprime. Si el chico, al verla deprimida, dice, esta mamá no es igual que mi mamá, es otra persona, o es otra. Pero si el chico puede planteárselo como un enigma, el chico puede tratar de entender qué pasa y llegar a la conclusión, no, sigue siendo mi mamá, lo que pasa es que está más triste, pero es mi mamá de todos los días.
esto, cuando vos tenés un sustentador maligno, no ocurre, porque el sustentador maligno genera un vínculo simbiótico tan intenso que no hay posibilidad de que haya un espacio de interrogación. No se puede cuestionar a ese sustentador, no se lo puede interpelar, no se lo puede interrogar. No hay diferenciación. Exactamente, no se lo puede interrogar. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en algún momento puede ocurrir la ruptura brusca con ese sustentador maligno. ¿Por qué? Puede ocurrir la ruptura brusca porque el sustentador se haya muerto, por ejemplo, desaparezca por muerte, por enfermedad. Puede ocurrir que haya algún tipo de alejamiento con ese sustentador maligno. O puede ocurrir también que el chico en su adolescencia tenga un espíritu de tratar de ganar un cierto espacio de libertad, un cierto espacio de reivindicación de su independencia. Pero ni bien intenta separarse de ese sustentador, inmediatamente cae, colapsa en un agujero negro. El agujero negro es un concepto de Gronstein. Gronstein es un analista post-bioniano que él dice, compara esto con el agujero negro de las estrellas, ¿no? El agujero negro de las estrellas ocurre cuando una estrella implosiona, o sea, una estrella desaparece y se genera un campo gravitatorio muy, muy, muy intenso y que encierra a una porción del universo y se genera lo que se llama el agujero negro. Entonces, en el desencadenamiento psicótico, lo que ocurriría sería que un chico que tiene un vínculo psicótico con un objeto sustentador maligno desde sus comienzos, se genera una ruptura brusca y se produce ese agujero negro, se produce como una implosión del psiquismo y una implosión también de las valencias corporales, por eso aparecen fenómenos de despersonalización. Mirá, y entonces irrumpe el desencadenamiento de la psicosis. Y por eso las psicosis aparecen en las edades donde las personas tienden a separarse de sus padres, a separarse, ¿no? A los 18 años, 22 años, 25 años, esas edades donde uno espera que el chico que creció se separe de su familia y arme una nueva vida separado de su familia, es ahí donde implosionan, ¿no? Bueno, hay una persona, un joven, que se está por casar dentro de un mes. En este momento está internado en terapia intensiva. La supuesta nana, una neumonía. Ya un por una neumonía. Sí. Está con neumotórax. Entonces. Por un neumotórax. Sí. Es decir, ¿qué pasó, no? Siguiendo lo que vos estás diciendo, cuando se tiene que separar, cuando ya se va a casar, ¿no? Evidentemente no puede, ¿no? Bueno, yo tuve una alumna de la facultad que estaba en 5º año y que había cursado medicina interna, conocía lo que era el asma, ella era asmática, se estaba por casar, faltaba un mes para su casamiento, era una asmática severa y sin embargo ella se trataba como si fuera leve y se le ocurre irse al Delta, que el Delta es una especie de paraíso de alérgenos, y hace una crisis asmática gravísima y se muere por la crisis asmática. Y yo hablando con el novio me dice, este último mes estaba todo el tiempo en crisis, y bueno, lo que venía era el casamiento, ¿no? Sí, acá, bueno, más o menos cuando esta semana me avisan a mí, más o menos, ¿no? Como otra situación de un padre que no había visto durante mucho tiempo a su hija, la ha ido a buscar al extranjero,
Bueno, la hija se muere y cuando llevan los restos cremados a donde está el padre hace un brote de locura. O sea, Mira. estas cosas que, bueno, creo que por eso es importante poder comprender, ¿no? Lo que sería un objeto bueno sustentador. Y una de las cosas que vos también trabajás mucho, ¿no? Que lo dice Bion también, ¿cuál es nuestra función? Que escuchar al paciente sin memoria, sin deseo y sin afán de comprender desde nosotros, ¿no? Quiero que me digas tal cosa o cómo. Y el otro punto, que también me parece muy importante, que vos lo trabajás mucho, si hay un solo objeto que es enloquecedor. Bueno, te tiro las dos cosas para que puedas desarrollar. Sí, lo de Bion es muy interesante porque Bion agrega al arsenal del analista, el arsenal tradicional del analista, que era escuchar las asociaciones del paciente y tratar de, a partir de esas asociaciones, hacer algún tipo de inferencia, algún tipo de interpretación. Él agrega una escucha muy peculiar. Él dice, cada sesión el paciente que viene es un paciente distinto. No es la misma persona que usted vio en las sesiones previas. Es una persona nueva. Y la mejor manera de decodificar esa persona nueva, qué es lo que trae como punto de mayor importancia para tratar de entender su inconsciente, es que el analista la reciba sin memoria, sin deseo y sin afán de comprensión. Sin memoria quiere decir haciendo un ejercicio adrede de olvido de todo lo que sabes del paciente. Sin deseo implica haciendo un olvido de todo lo que a vos te gustaría que el paciente fuera o hiciera o cambiara. Y sin afán de comprensión se refiere a no cerrar rápidamente, tiene tal cosa, porque en general cuando lo cerramos rápido, porque no nos bancamos el contacto con lo que estamos viendo. Entonces, tratar de poder mantener ese contacto, y él dice que cuando nosotros le proporcionamos al paciente ese espacio mental donde el paciente va a ser ensoñado por el analista, se activa lo que él llama el trabajo de intuición. Ese trabajo de intuición implica que el paciente no es leído con nuestro cerebro más evolucionado, sino que el paciente es leído con nuestro cerebro más original, el cerebro más ancestral. El cerebro más ancestral es lo que le dice a un animal, tenés que ir por acá. Si querés buscar agua, andá por este lugar. O sea, el animal funciona de una manera muy intuitiva. Y la intuición sería como nuestro primer cerebro. Entonces él dice, si escuchamos sin memoria, sin deseo y sin afán de comprensión, nos vamos a fusionar tanto con el paciente va a ingresar tanto adentro de nuestro psiquismo, que va a ocurrir una respuesta intuitiva. Por esa respuesta intuitiva vamos a captar lo que él llama un hecho seleccionado. El hecho seleccionado es cuando vos decís, lo que pasa es tal cosa. Ya entendí, es tal cosa. Entonces, con ese hecho seleccionado, todo lo que el paciente contó pasa a tener un sentido y se entiende absolutamente todo. Entonces, y ahí es cuando también nosotros pasamos a ser el continente que no tuvo, ¿no? Exactamente, sería brindarle al paciente, o sea, sería repetir lo de la reverie materna, pero con el analista. ¿No? Repetir lo de la reverie materna con el analista, en esta capacidad del analista de ensoñar al paciente.
Está la capacidad del analista de poder ensoñar y con esa ensoñación tener una intuición, tener un hecho seleccionado y devolverle al paciente una narración, pero una narración que hace que todo tenga un sentido, que hace que todo encaje. Es como si vos tuvieses un rompecabezas con múltiples piezas y de golpe encontrás la pieza clave que si pones esa pieza todo el resto se ordena, ¿no? Él trabaja de esa manera, o por lo menos dice que tenemos que tratar de trabajar de esa manera. Gronstein, que es su discípulo, dice que tenemos que escuchar con un doble oído, que por un lado tenemos que escuchar con nuestro hemisferio, entonces escuchar la secuencia de asociaciones, y por el otro lado escuchar con nuestro sentido más profundo. El sentido más profundo tendría que ver con la intuición. Yo creo que él también lo saca esto de algunos discípulos de Freud. Había un discípulo de Freud que hablaba de escuchar con el tercer oído. Aparentemente estaba apuntando que era Reich, Theodor Reich. Theodor Reich fue el analista de Garma. Theodor Reich decía, tiene un libro que se llama Escuchando con el tercer oído, y que apunta a esto. Yo creo que Bion toma eso, de escuchar con el tercer oído, con el tema de la intuición, ¿no? Y con respecto del otro tema que vos decías del objeto... Perdón, pero es fundamental eso que vos decís, para mí como analista, porque justamente en las patologías más narcisistas no podés trabajar si no tenés esa parte perceptiva. El otro día me decía un colega, sos muy perceptiva, Susana, me decía a raíz de una persona que es escritora, en fin, ¿no? Dice, ¿cómo la viste? Está pasando por un momento, me parece muy difícil. Y me decía, sos muy perceptiva. A ver, yo creo que si uno no tiene esa posibilidad, no podés acercarte. Una vez tenía un paciente psicótico que una parte importante de su psicosis era ir a las casas de lotería y ponerse a anotar los números que salían, y él creía que los números tenían alguna cosa mágica que... Entonces, un día yo estaba intrigado por este tema de la lotería, y un día le digo, mira, a mí me parece que en tu familia que a vos te quisieran era una lotería. Vos sabés que fue un shock, y el tipo nunca más fue a la lotería a anotar los números, desapareció el síntoma ese, totalmente. Sí, pero es que como, bueno. Bueno, es eso, es como captar algo de pronto y podérselo devolver en el momento adecuado, ¿no? Tal cual, pero me hiciste acordar de un nene que estaba en un brote y lo único que hacía era recordar las patentes de los autos. Todas las patentes de los autos. Entonces el padre dice, pero ¿cómo sabe la patente del que está abajo, atrás? Bueno, la patente, ¿no? Lo que estaba inscrito. Claro. Por supuesto, no pudo en su momento poder sostenerlo, bueno. Y claro, cuando empezamos, a grabar, ¿no? Con los dedos, en distintas partes, desde mi cara hasta otras cosas, bueno, pude ir dejando las patentes de los autos, ¿no? Cuando pudo patentar su yo, ¿no? Un poquito. Así que sí, es impresionante. Y después el otro tema que vos traías, que era el tema del objeto enloquecedor. El objeto enloquecedor es una idea de Searles. Searles es un analista norteamericano que trabajó todo el tiempo analizando psicóticos, pero él decía, esto no es para cualquiera. Yo me dedico a esto porque tuve una madre esquizofrénica, ¿no? Y por eso lo tolero, decía él. Entonces trabajó como 14 años analizando esquizofrenia. Y él habla de el objeto enloquecedor, el objeto que vuelve loco al otro. Y esa descripción la toma acá en Argentina Badaraco. Badaraco
hace un trabajo, lo presenta en castellano y lo escribe en francés también, y aparece el objeto que vuelve loco, porque en francés no está la palabra enloquecedor. Y yo lo que me pregunté, si nosotros queremos entender mejor todo lo que tiene que ver con el tema de la psicosis, yo lo que me pregunté es si en vez de que haya un objeto enloquecedor, no tenemos que tratar de buscar subtipos de objetos enloquecedores. Porque entonces yo considero que debe haber una cantidad limitada de subtipos. Y que entonces esos subtipos explicarían por qué un paciente hace una anorexia y otro hace un cuadro maníaco depresivo y otro hace un cuadro esquizofrénico y otro hace una paranoia. Entonces, tratar de encontrar subtipos de esos objetos enloquecedores. Algunos objetos enloquecedores fueron descritos ya por analistas previos a mí, digamos, y que no lo dijeron de esa manera, pero eran claramente descripciones de objetos enloquecedores. Por ejemplo, Racamier, él describe el objeto perverso narcisista. Es un objeto que toma por asalto el narcisismo de otro y lo destruye. Lo destruye y utiliza al otro en su provecho y de alguna manera lo coloniza el narcisismo de otro. Y él escribe sobre el objeto perverso narcisista, y hay un analista argentino que se llama Alberto Eiger, que profundizó mucho todo el tema del perverso narcisista como objeto enloquecedor. También Racamier habla del objeto exportador de depresión. Él dice, es un objeto que tuvo una gran depresión, pero que no la quiere vivir él, entonces la exporta en uno de sus hijos. Y ese hijo queda como designado para vivir la depresión que él no quiso hacer. Entonces está el exportador de depresión. Racamier también habla del objeto incestual. El objeto incestual es como un objeto que no es un objeto incestuoso en el sentido de un incesto consumado, pero hace como una especie de relación incestuosa simbólica. O sea, toma a uno de los hijos y con ese hijo hay algo que se genera como un vínculo muy particular, que está muy cargado afectivamente y que le da a un hijo un determinado nivel de privilegio, y él lo llama objeto incestual. Sí, y yo fui describiendo otro, yo describí el que llamo el deplesionador serial, que para mí tiene que ver con la anorexia, el obstructor vincular, que es cuando un progenitor obstruye el vínculo con el otro progenitor. O sea, por ejemplo, un padre que obstruye el vínculo entre la madre y el hijo. El ejemplo sería Kafka. Kafka sería el ejemplo. O sea, el padre de Kafka como un padre terrible que necesita a la madre a su lado todo el tiempo, que lo deja al nene sin la madre cuando el nene es muy chiquito todo el tiempo. Sí, entonces es una madre que se aboca al hijo y lo deja al padre, ¿no? O sea... También. Esa sería... Yo te escuchaba y una de las esa es otra obstrucción. Sí, a nivel social, cómo desde los representantes de los distintos países y del planeta, con todo lo que estamos viviendo, cuántos objetos enloquecedores que hacen que en la sociedad en que estamos viviendo cada vez haya más psicosis. Porque sin duda, nosotros tenemos... ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho. Sin duda, nosotros tenemos en los últimos años un incremento de los pacientes muy graves, muy graves, tanto pacientes borderline como pacientes psicóticos, como pacientes bipolares, como pacientes anoréxicas. Sí, hay varias causas para todo eso, ¿no? Me parece que
tiene que ver también con, digamos, tiene que ver con la velocidad de la vida cotidiana, tiene que ver con el mayor trabajo de la mujer, tiene que ver con el mayor desamparo de los hijos, tiene que ver con también, me parece, sociedades que se han vuelto más individualistas, se ha perdido la familia extendida, se ha perdido el apoyo de los abuelos, de los tíos, se ha perdido mucho todo el tema de la familia extendida, que también a veces contribuía a que determinadas fallas paternas o maternas sean menos evidentes, ¿no? Me parece que hay muchos factores sociales para de alguna manera, para que nosotros analicemos, ¿no? Sí, pero además también en lo que vos decís, esos narcisistas perversos que de alguna manera manejan el poder y que hacen muy enloquecedor la vida cotidiana, entre comillas, ¿no? O sea, donde se hizo una cosa, se hace otra, aparece la elección de algo que no es lo más adecuado, pero es lo que conviene para algunos, porque todo esto, ¿no? También nosotros tenemos elementos, como decía Freud, en Malestar de la Cultura, Psicología de las Masas y demás, que también se dan socialmente y que son muy perturbadores porque son muchos, es decir, son los que a veces detectan, digamos, ostentan el poder y realmente hacen que la persona quede aprisionada. Y si además en la vida individual también lo tienen, bueno, obviamente es lo que nos llega a nosotros también a la clínica, ¿no? Bueno, ese es el tema también de la patología psiquiátrica en relación al poder, ¿no? ¿Qué pasa cuando el que ejerce el poder tiene una patología psiquiátrica grave? Creo que lo hemos visto con lo de Hitler en la Segunda Guerra, ¿no? Me parece que son ejemplos muy claros de pacientes gravemente perturbados que de pronto, al tener una determinada cuota de poder, pueden terminar haciendo cosas atroces y que la humanidad le cuesta mucho ponerle límite, y muchas veces la sorpresa de cómo los pueblos siguen a esta figura, ¿no? Eso lo traía Erich Fromm en El miedo a la libertad. Él decía el miedo que los pueblos tienen a ejercer su libertad, y entonces terminan siguiendo a un líder, pero a un líder que lo lleva a una cosa catastrófica. Yo me acuerdo la figura de Hermann Hesse. Hermann Hesse había sido elegido el mejor poeta de Alemania y era un tipo reconocido, un literato conocido y reconocido. Y cuando asume Hitler, Hermann Hesse tiene la valentía de decir: este señor está totalmente loco y va a llevar a Alemania a su ruina. Cuando él dice eso, pierde a la novia, pierde a todos sus amigos, le quitan todos los honores, le quitan todos los premios que tenía, no lo dejan publicar más, y él termina buscando refugio en la Cruz Roja, en Suiza, trabajando en la Cruz Roja durante toda la guerra. Y cuando termina la guerra, con la derrota de Alemania, él vuelve a Alemania y dice: bueno, yo les avisé, yo dije que esto iba a pasar, yo avisé, ustedes no quisieron escuchar, ¿no? O sea, y al poco tiempo después le dieron el Premio Nobel de Literatura. Pero es muy interesante lo que le pasa a Hesse, porque él como intelectual, él avisa, él dice: che, está loco, miren que está loco y miren que va a llevar a este país a la perdición. Y nadie lo escucha. Claro, recién lo escuchan cuando termina la guerra, él vuelve y dice: che, yo avisé, lo dije antes de que pasara, ustedes no quisieron escuchar. El tema es ese, ¿no? Que a veces no nos escuchan. Es decir, claro, de una manera eso que vos decís es fundamental porque uno puede aportar, digamos, a que la salud mental sea un poco mejor, ¿no? Antes de terminar, porque nos quedan pocos minutos, una pregunta que muchos lo hacen.
Si uno ha tenido objetos tan enloquecedores y tan hostiles, ¿puede acceder a nuevas posibilidades? Y sí, sí, sin duda, y por eso nosotros trabajamos de esto. El trabajo es un trabajo que seguramente va a ser arduo, va a requerir mucho tiempo, va a requerir muchas veces una frecuencia de sesiones alta, y el trabajo va a ser, por un lado, debilitar los vínculos con ese objeto enloquecedor, mostrando en qué puntos era enloquecedor. Y por el otro lado, el analista ofreciéndose como un objeto sustentador más benigno que ese objeto sustentador inicial. El problema que tiene el paciente es el siguiente. Tiene que elegir entre ser libre y quedarse sin sustentador o quedarse con sustentador y nunca ser libre. Entonces es un dilema atroz, porque ser libre pero quedarse sin sustentador es quedarse sometido al terror. Y no ser libre y seguir teniendo sustentador es seguir estando prisionero, enclaustrado en ese sustentador maligno. Y yo creo que el analista tiene que ofrecerle un tercer camino. El tercer camino es libre con sustentador. Libre con sustentador, pero con un sustentador diferente del que tuviste. Sustentador más benigno. Un sustentador que te escucha, que te comprende, que se ofrece como un objeto mucho más benigno que el objeto originario. Si el paciente es capaz de pasar de su sustentador infantil al sustentador transitorio que le ofrece el analista, después es mucho más fácil que pase del analista a vivir en el mundo, porque ya hizo ese pasaje, ya lo hizo una vez. Si lo hizo una vez, lo puede hacer muchas veces. Y eso es cuando uno le da el alta al paciente y ya considera que puede andar por el mundo y que va a poder cambiar de sustentadores con facilidad, buscando sustentadores benignos. También aparece el tema de que cuando el niño es muy pequeño, el sustentador es uno solo. Y que cuando una persona es grande, uno puede decirle, bueno, pero vos no tenés por qué tener un solo proveedor. Porque si yo tengo una fábrica y compro medias, yo no le compro un solo proveedor, tengo 5 o 6 proveedores. Cosa que si un proveedor se me cae, los otros 4 me mantienen sostenido. Entonces, al tener mayor posibilidad de tener más proveedores afectivos en distintos ámbitos laborales, de estudio, de pareja, etcétera, etcétera, el paciente puede mantener un sustentador mucho menos hostil y mucho menos peligroso. Muchísimas gracias. Y bueno, estás invitado a otro momento a partir de septiembre, octubre, porque ya está todo programado. Y creo que el mensaje, si querés cerrar el programa, con un mensaje para la audiencia, creo que lo has dicho, pero si querés agregar algo más. No, bueno, volver a decir que para mí fue un gusto, la pasé realmente muy bien. Creo que estos espacios son muy necesarios para la difusión del análisis, para la difusión de nuestro trabajo, para que la gente sepa qué es lo que hacemos, porque mucha gente no entiende qué es lo que hace un analista. Yo muchas veces le digo, ¿usted en qué año nació? Me dicen el 2000. Bueno, usted tiene un Windows 2003. Con ese Windows 2003 a usted no le fue tan mal, porque usted se casó, estudió, hizo una serie de cosas en la vida, pero ese Windows 2003 tiene fallas. Y en el análisis vamos a tratar de que usted construya un nuevo Windows, que resguarde lo bueno de su Windows original y le agregue nuevas cosas que le permitan a usted sobrellevar aquellas cosas donde usted tiene dificultades. Y es necesario explicarle esto a la gente, porque la gente no entiende de qué trabajamos nosotros. No, y además vos das lugar a algo que muchas veces escuchamos. Yo hice muchos años de análisis, pero nunca me hablaba, nunca me contestaba, no me sirvió.
¿no? Y entonces yo agregaría lo que vos dijiste, que bueno, si en algún momento no sirvió, no quiere decir que va a seguir teniendo un objeto no sustentador. Esto es, si no funcionó, bueno, darse también la posibilidad de que haya otro camino, ¿no? Que a lo mejor, bueno, el que hizo no fue, porque tampoco podemos atender nosotros a todos los pacientes, y por otro lado, digamos, también el permitir... Sí, por otro lado, no creer que somos solamente nosotros los que podemos curar. No. Loso un día estaba conmigo viendo una película con los alumnos y se dio vuelta y me dijo, son los vínculos los que nos enferman y son los vínculos los que nos curan. Totalmente. Es una gran frase, porque a vos te puede curar un vínculo con un amigo, con un sacerdote, te puede curar un vínculo con un filósofo. Hay muchos vínculos que te pueden curar o que te pueden mejorar, no solamente el vínculo con un analista. Sí, pero además vos das lugar a otra cosa, ¿no? Que no lo podemos hacer solos. Es el otro con nosotros, que es comienzo de la charla de hoy, ¿no? O sea, esto me parece que es un aprendizaje y es una experiencia que se hace con el otro. No es que nosotros somos los sanadores, ¿no? O sea, se tiene en cuenta al otro. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo voy a anunciar el próximo programa, que va a estar otro colega nuestro, el doctor Alberto Fernández, que va a hablar sobre Margarita Duraz y la locura, para continuar un poco con lo que estamos hablando hoy. Así que un abrazo grande y muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos y realmente la pasé muy, muy bien en tu programa. Bueno, gracias. Soy la licenciada Susana Racinski. Los invito a compartir a partir del 8 de abril 4 encuentros sobre psicosomática. ¿Qué es la psicosomática hoy? ¿Qué entendemos por somatización? ¿Cuáles son los instrumentos, los elementos que utilizamos para poder abordarlo? ¿Y cómo trabajamos en la clínica? El horario es los viernes a las 14 horas en Argentina, 12 horas Perú, México, Panamá, y pueden comunicarse al mail o al WhatsApp. Los espero. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram, @Ric de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Racinski.